Hola amigos de Contexto, otra vez con ustedes, Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo. Y hoy vamos a hablar del INVI, señores, del Instituto Nacional de la Vivienda, en un país donde tenemos un déficit habitacional y tenemos muchas viviendas en mal estado. ¿Cuáles son esos programas que está haciendo el INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, para paliar este problema? Tenemos en nuestros estudios, está con nosotros el ingeniero Mayovanex Escoto, ingeniero con una larga trayectoria en todo lo que es ingeniería, seguridad y carreteras. Mayovanex tiene ya poco más de 3 años al frente como director del Instituto Nacional de la Vivienda, y la verdad es que se han desarrollado programas muy interesantes que es importante que ustedes los conozcan porque han afectado muchas familias, principalmente en los sitios más necesitados, con programas distintos como la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento, como la sustitución de fogones por tanques de gas y estufas. De manera que queremos que Mayovanex nos explique hasta dónde se ha adelantado, cómo se escogen estas familias para que llegue a ellos estos aportes, y también en caso de desastre, ¿qué hacen ustedes? Buenas, Mayovanex, bienvenido. Gracias. Un abrazo a ti, Mónica, y a Julio, y a todo el público que siempre está pendiente de tus programas. Con gusto de estar con ustedes, y por tu introducción decir que el Instituto Nacional de la Vivienda, en el tiempo que tenemos, pues hemos hecho trabajos puntuales como metas presidenciales de ir eliminando y erradicando la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema. Aquí se tenía, cuando entré, alrededor de 100.000 pisos de tierra, y ya de esos 100.000 pisos de tierra apenas están quedando menos de 20.000. Y ya a nivel del país. A nivel del país. Lo que hemos podido evaluar a través del CIUBEN, que es una forma donde identifica la pobreza y sobre todo la más extrema, que es donde aparecen estos focos de viviendas que no tienen piso. Y ya nosotros estamos eliminando prácticamente todos los pisos. Igualmente tuvimos una realidad que íbamos a resolver el problema del piso, pero nos dábamos cuenta que estaban cocinando con leña. Sí. Entonces estábamos haciendo daño al medio ambiente, y ya nosotros estamos concluyendo con 30.000 fogones en mi gestión que hemos eliminado. Lo hemos cambiado por su estufa, por su cilindro de gas, con su regulador y todo. Es un kit completo que les regalamos a esa familia, y así le estamos dando calidad de vida, porque cuando sustituimos el fogón, realmente las familias dejan de enfermarse por los pulmones, la vista, y con eso le estamos dando también salud al pueblo dominicano. No, y salud a la tierra nuestra. Y salud también. A la tierra, y sí, a nuestros árboles, que hay que cortarlo, claro, para hacer nuestra leña. Y entonces también hacemos el programa de esto, como pueden ver ahí, de los programas habitacionales. Ya hemos construido más de 12.500 viviendas a nivel nacional, sobre todo en clases muy pobres, que estamos enfocados, donde cuando vienen las tormentas siempre hacen muchos daños, muchos estragos, tanto los ríos, las cañadas, como también el viento. Y estamos entonces reconstruyendo todas esas viviendas y construyendo otras nuevas, con algo puntual, que no estamos construyendo viviendas donde hay zonas vulnerables. A veces se le va la casa a una señora, a una familia, pero vive al lado de una cañada. Ya esa no se reconstruye. No se reconstruye ahí, claro, porque vamos a volver a lo mismo. Y es un dinero que uno lo está desperdiciando. Entonces le pedimos que consigan un solar en un sitio más seguro, y entonces ahí vamos y le construimos la vivienda. Aparte de eso, que estamos trabajando con el plan de edificaciones, haciendo programas de edificios, de apartamentos. En algunos casos son donados completamente por el Estado Dominicano, y otros son financiados a un monto muy bajo, para que el ciudadano pueda adquirir su primera vivienda a través del Estado. ¿En qué sectores, en qué, vamos a decir, si zonificamos al país, en qué parte del país se está haciendo esto tan importante de darle financiado a un precio módico a estas personas que califican por su nivel de pobreza para estos viviendas o apartamentos? Mira, estamos muy avanzados aquí en Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Magluta. También estamos trabajando en Yaguate, eso en San Cristóbal, lo mismo que en Santiago Rodríguez, en Sabaneta. Estamos trabajando otro proyecto que está
pretendemos terminarlo en próximo abril o mayo, igual que en Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, en Loma de Castañuela, y también estamos en Montellano y vamos a iniciar un proyecto que estamos saneando. Igualmente hay 100 apartamentos. Puerto Plata, ¿no? En Puerto Plata, sí. De otra forma, entonces tenemos otros proyectos que el Estado Dominicano dona al ciudadano, sobre todo a aquellas familias que son de pobreza a pobreza extrema. En este caso tenemos listo para inaugurar en Miche 112 apartamentos, en Aguayo 96 apartamentos, en Barahona tenemos 64 apartamentos, en Angelina, eso en Cotuí, tenemos otros 64 apartamentos, igualmente que en Los Ríos, eso es en Bauruco, allá en el sur profundo, tenemos 64 apartamentos que están a estilo de HIC, como decimos nosotros, para ser entregados. La idea es que todos estos proyectos habitacionales serán entregados antes que termine la gestión del presidente Danilo Medina. Mayovanex, ¿qué debe de tener una persona que vive en pobreza extrema para poder ser beneficiaria de este tipo de viviendas o de que le arreglen su casita? Y estos también que son apartamentos financiados, entre que quizás tener unos ingresos entre un rango o, no sé, tener tantos hijos, pertenecer, que todos los hijos vayan a la escuela. ¿Cómo lo hacen? Lo primero es que tiene que ser una familia, pero una familia completa. No le damos vivienda ni le aprobamos a una familia recién casada, sino tiene que ser una familia que ya tenga 2, 3, 4, a veces tienen más de 5 hijos, califican porque realmente necesitan un hogar, y sobre todo que no encontramos con familias que están viviendo en un solo dormitorio. Entonces es una situación muy difícil de manejar, y estamos tratando de ayudar psicológicamente también, que tenemos un departamento de educación, a esas familias que están viviendo en un solo cuarto, 4 y 5 muchachos con sus padres, y entonces le construimos una vivienda de 3 a veces 4 habitaciones para poder dividir, porque tienen adolescentes, jovencitos y pequeñitos. O sea, sabe que hay familias que tienen de 3 y 4 categorías de hijos, entonces no lo podemos dejar en un solo... ¿Se le da una ayuda psicológica? Sí, se le da una ayuda psicológica para orientarlo y además para enseñarle. Tú sabes que hay familias que no han visto un inodoro. Entonces tú tienes que educarlo cómo usar un inodoro, cómo usar un lavamanos, cómo usar un fregadero para que no se obstruya tan rápido. Entonces es un proceso que hay que irlo enseñando, que vamos a la par, para que la familia vaya acostumbrada a dónde va a vivir. En el pasado, Mayovanex, escúchame para terminar ese tema, en el pasado se decía que se le daban estas viviendas a familias que no estaban acostumbrados y le hacían un uso tal mal que se destruía. Ya esto está cambiando con esta... Así es. Por eso estamos obligando que se forme una junta de vecinos. Y esa junta de vecinos, entonces hay un departamento de allá que le da seguimiento, un departamento social que le da seguimiento a esa junta de vecinos. Y esa junta de vecinos es la fiscalizadora que nos dice si se obstruyó una tubería, para llamar al ingeniero que vaya a reparar, si tiene filtración, si la pintura se está decacarando o la parte eléctrica tiene problemas, y en fin, entonces le estamos dando seguimiento. Por ejemplo, esa parte ahí fue un proyecto de La Soledad, eso es en Moca. ¿Te acuerdas de las inundaciones del 2016, 2017? Ahí el presidente entregó estos apartamentos, donde 108 apartamentos, donde la familia la sacamos de la orilla del río de Moca, y tuvimos que alquilarlo como de 7 a 8 meses, una casa, para hasta tanto tuviera el edificio ya terminado. Y después que el edificio estaba terminado, lo sacamos de esa casa donde la alquilamos y lo llevamos para que el presidente le entregara su apartamento. Sí, hay muchos... El problema de la vivienda es un problema general en el país, no solamente de viviendas muy precarias, sino algunas viviendas en el casco urbano que están muy viejas, que necesitan ser renovadas, que los techos lo tienen en mal estado, etcétera. Entonces, zonas de alto riesgo, como es el río Sama. Sí. El gobierno ha puesto en ejecución algunos proyectos, vamos a decir, emblemáticos. Uno de ellos es la ciudad Juan Bosch. Así es. Otro es uno que hay en La Vega, el Rito, ¿qué se llama? Así es, el Rito, La Vega. El Rito. Hicieron Boca de Cachón en el primer gobierno del presidente Medina en la frontera. Sí. Entonces, mi pregunta es, en esa política de vivienda
que algunas son con el sector privado, otras son directamente el Estado que lo hace. ¿Cuál es el papel del INVI? ¿Es el INVI que lo hace? ¿Es obra pública? ¿La supervisora? ¿O cómo se coordina toda esta maraña interinstitucional? Porque el INVI es el llamado a establecer la política de vivienda. Yo recuerdo que en una época había un bono, no sé si se sigue todavía dando, existe, todavía el bono habitacional, que es el que se da a la gente del Juan Bosch, ajá, que cubre una proporción de la vivienda. Cuando son de fideicomiso. ¿O sí, cuando son de fideicomiso. Cuando son de fideicomiso. Sí, siempre cuando sea el proyecto de bajo costo. Exacto. Antes era hasta 1,5 millones, creo que subió. 2 millones y 3 medio, millones. ahora subió a 3 millones y medio. 3 millones y medio. Porque tú sabes que tanto los materiales que subieron, pero no solamente eso, sino que se está pidiendo al contratista que haga un apartamento con un poquito más de confort. Sí, muy bien. Por eso entonces los contratistas... ¿Cuántos metros son esos? Bordeando desde 60 metros hasta 80 metros. Andan bordeando, dependiendo si el adquiriente quiere una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones. O sea que depende del cliente. Pero sí se da esa cobertura mayor porque así puede tener una vivienda un poquito más muy digna. Bien, muy bien. Y ha tenido buen éxito. Por ejemplo, Ciudad Juan Bosch, que es el ejemplo. ¿Ustedes participan ahí? Claro, nosotros somos parte del comité de ese fideicomiso, donde Ciudad Juan Bosch es, si se quiere, un ejemplo de una ciudad resiliente. La ciudad resiliente o los barrios resilientes son aquellas ciudades donde tú puedes convivir con todos los servicios en el mismo sector. Yeah. Ahí en Ciudad Juan Bosch tenemos hospitales, escuelas, supermercados, parques, tenemos todas las recreaciones, seguridad, porque tenemos la policía, transporte, bomberos. Entonces, es el ejemplo que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es... Juan Bosch va a ser una ciudad de 25,000 viviendas. Así es, entonces queremos imitar. ¿Cuántas van? Ya vamos para 15,000 viviendas. Entonces, nosotros queremos imitar ese ejemplo de Ciudad Juan Bosch y repetirlo, micro Ciudad Juan Bosch en las diferentes provincias. O sea, en vez de hacer 25,000 viviendas, podemos hacer 2,500 o 1,000, y siempre algunos tiene un 500. núcleo social, Mayobanex, que le da asesoría, porque tengo entendido que en Ciudad Juan Bosch se han cuidado mucho de que estas personas tengan una asesoría familiar de vecinos. Así y que se junten, lo conserva. Claro, sí, se mantiene, porque eso es lo que lo hace diferente. Entonces nosotros estamos apostando de que en Santiago iniciemos Ciudad Juan Bosch, en La Vega, en San Francisco de Macorís, nos están pidiendo también en San Cristóbal. Es la demanda. Entonces, con el sistema del fideicomiso, ya el presidente de la República, a través del INVI, hemos autorizado más de 100,000 soluciones habitacionales, que es un aporte al déficit que tenemos en cuantitativo, que antes estaba cerca de 500,000 de viviendas, y ya ahora con todos estos proyectos que se han realizado, combinado el Estado con el sector público y otro, el sector público también, y otros que son completamente privados, ya estamos en un déficit que anda bordeando los 400,000, entre 375,000 a 400,000 unidades que se requiere en el país. Se ha reducido 9. En 100,000 más o menos. Se ha reducido más o menos 100,000, que es parte... Pero antes hablaban de 1,000,000. No, porque esos son el déficit cualitativo. Entonces, el cualitativo son aquellas viviendas que existen, pero tienen el techo malo, o no llega el agua, o no tienen el servicio sanitario adecuado, o la energía eléctrica es precaria porque llega con alambre de ese improvisado, en esos barrios que tú encuentras una tela de araña todavía. Sí. Entonces, ahí es que se cuenta cerca de 1,000,000 de viviendas que son por servicios, no per se como hábitat. En cuanto a las reparaciones en lo sanitario, Mayobanex, que es algo tan importante, porque no solamente significa que estas personas les va a llegar el agua potable y que van a poder tener pues sus servicios ahí mismo, sino que muchas veces esto causa muchísima las defecaciones, las aguas negras causan muchísimas enfermedades en cañadas y demás. ¿Hasta qué punto ustedes han intervenido para sanear los sistemas sanitarios muy precarios que existen en estos barrios? Mira, nosotros, aparte de las viviendas que ya vienen con sus servicios sanitarios, estamos trabajando también puntuales. O sea, a veces vamos a viviendas que tienen problemas, que no tienen dónde hacer sus necesidades, pero que tampoco hay agua. Entonces no le podemos instalar un inodoro, porque con que lo van a bajar.
Entonces le construimos un sanitario tipo letrina, tipo sistema francés, Sí. donde puedan bañarse a un lado y al otro lado puedan ir a la parte que necesitan. Y así entonces lo hacemos combinado con la población, donde la población, con la junta de vecinos, las asociaciones, hacen su hoyo, por ejemplo, queremos que hagan un aporte. Claro, y siempre es importante. nosotros le hacemos toda la infraestructura, se la pintamos y se lo dejamos bonito. Entonces ya así la persona se va y está mucho más higiénico que ir a tirarse al monte por ahí. ¿Cómo cuántos sanitarios tipo letrina ustedes hacen en un periodo de un año, por ejemplo, según las necesidades, por supuesto? Ahora nosotros concluimos con 1.231 soluciones. En este año 19. En este año 2019 que acabamos. Sí. Recuerdo porque tuve que dar la estadística reciente. Pero todos los años se repite. Entonces siempre vamos en auxilio de esa familia. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Que el señor presidente ha llevado agua a lugares nunca antes imaginados. Entonces ahora estamos, donde hemos hecho tipo sanitario letrina, ahora estamos cambiando porque ahora hay agua, ahora le estamos llevando un inodoro, un lavamanos. Pero mientras no haya, tenemos que buscar una solución para evitar que eso esté en el monte. Nos vamos a la pausa y seguimos hablando de cómo está trabajando el INVI en el país, donde se necesitan tantos reparaciones de casas, nuevas casas y todo esto que está explicando el ingeniero Mayobanex Escoto. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en este programa con el ingeniero Mayobanex Escoto, director del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, sobre los programas que tiene en ejecución esa institución estatal para básicamente enfrentar los problemas de la pobreza en la vivienda. Uno ve, por ejemplo, gráficas y fotografías de mediados del siglo XX o de principios del siglo XX, y la mayoría de las casas en este país eran de tabla de palma y de tejamaní. Tejamaní en el sur. Del sur, sí. Tejamaní y mira ahí, míralas ahí. Sí. Pero esa es como una cocina. Como una cocinita, sí. Esa es una cocina. Sí. Ahí para eliminar nosotros todos esos fogones, que esa doña como está cocinando ahí. Sí. Ya estamos en una fase, diríamos, primero el país se ha urbanizado. Sí. La inmensa mayoría, 75 o más % de la población es urbana. Por cierto, creo que este año 2020 toca el censo. No, va a ser para el 21. ¿El 21? Se está haciendo los preparativos este año para iniciar el próximo año. Para ustedes es básico esta información del censo. Sí, así es. Sí. Así es. Que por el Censo Nacional de Población, Vivienda y ¿qué más es que lo miden? También ganadería, creo. Sí, pero tiene otro nombre. Hay vivienda ahí, no recuerdo. Población, vivienda y Vamos a condiciones de vida, creo que eso algo así. es, condiciones de vida. Entonces, la vivienda es un elemento central en el desarrollo y en la dignificación de la vida de las personas. Por supuesto. Es decir, no existe un país desarrollado donde no sean arrabales lo que hay. Sí. Y por lo tanto, la masificación de las soluciones habitacionales para las personas que progresivamente van saliendo de la pobreza son importantísimas, son fundamentales, además de las vías de comunicación, de la electricidad, del internet, muchas cosas que vienen acompañadas. En el caso nuestro, ustedes son la institución rectora del sector vivienda. De hecho, en algunos momentos he visto en algunos programas de partidos políticos, no me acuerdo de cuál, de transformar el INVI en un ministerio. Sí, Sí, nosotros hicimos un proyecto, tenemos ya un proyecto ya elaborado. Para hacer un porque hay ministerio varias de vivienda. instituciones que tienen que ver con la vivienda en el país en este momento. Sí, está muy diversificado la ejecución de proyectos habitacionales. Hay cerca de 12 instituciones. 12. ¿Cuántas? Wow. Como 12 instituciones Del Estado. Estar del bajo Estado. una- Por ejemplo, la ISOE, Obra Obra pública, Pública,
de agricultura, desarrollo fronterizo, provincial, desarrollo barrial, los militares, la policía, o sea, hay muchos sectores que ¿Y ustedes tienen en programación esto de transformar el INVI en un ministerio? Sí, tenemos un anteproyecto Ya. que ya se ha presentado y se ha discutido en el Congreso, pero no se ha llegado a un consenso. Entonces nosotros, cuando llegamos a la institución, nos presentaron ese borrador, luego analizamos, hicimos modificaciones, aportes que hemos tenido experiencia de otros ministerios, países cercanos, y estamos en eso, haciendo un complemento ya final para presentárselo ya al próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, para que él pueda realmente valorar si procede o no crear el ministerio. Alex, pero explícanos se llama un poco. Ministerio de Vivienda. De Vivienda. Eso es lo que quiero. Solamente, porque en otros países es de vivienda y asentamientos urbanos. Sí, es vivienda y asentamientos urbanos. Pero Porque explícanos un poco tiene que cómo estar combinado funcionaría. eso. ¿Cuáles serían las instituciones que absorbería? Entiendo que 12. Porque sí, pero es que no pueden pero, ser 12, porque obras públicas, no, por no, ejemplo. El no problema puede. no es que ese ministerio va a absorber institución, no. Es simplemente que en los renglones que esos ministerios tienen o esos de direcciones que están construyendo vivienda, dejen de construir vivienda y toda la solicitud de vivienda se la pasen al Ministerio de Vivienda. Okay. La idea es manejar, lo mismo pasa con la carretera. Okay. La carretera debe ser obras públicas. Sí. Hoy en día construye obras públicas, la supervisora, turismo, agricultura, camino, frontera. Hay muchas instituciones que hacen caminos vecinales y carreteras, cuando debiera ser solamente obras públicas. Sí. Y ahí es que llegando a lo que es el asentamiento humano, nosotros estamos trabajando y como propuesta que la tiene ya Gonzalo Castillo, es justamente parte de lo que nosotros hicimos como plan piloto aquí en Santo Domingo, fue tomar un barrio y entró en la CAS, entró Obras Públicas, entró de Sur, entramos nosotros, entró Plan Social, hicimos una revolución en un barrio y reconstruimos ese barrio. ¿Es el que está a la orilla del río? No. Hay un proyecto de mejoramiento urbano ahí en la orilla de Los Amas. Sí, pero este lo hicimos aquí en algunos sectores populares, por ejemplo, como en Guachupita, donde nosotros le dimos vida. Eso es lo que queremos hacer, es comenzar a tener barrios que sean resilientes. O sea, donde los servicios estén al día, que estén preparados. Ya lo hicieron entonces en varios sectores de la capital. Por ejemplo, en Guachupita nosotros tomamos 54 edificios de esos que construyó Balaguer, que estaban completamente abandonados, el servicio potable de agua no servía, el alcantarillado tampoco, la electricidad un desastre, la pintura no servía, y entramos y ahí reformamos todo ese sector, lo pintamos, lo pusimos bonito, y ahí esa gente tan felices. Hay un proyecto que era del INVI, o es, que se dejó abandonado, que era el Invivienda. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Acabamos de entregar 800 títulos definitivos, donde ahí hacían años que la gente tenía viviendo ahí, pagando y nunca recibía su título. El presidente nos dio instrucciones que recogieran. ¿Cuántas viviendas hay en Vivienda? Son cerca de 8.000 viviendas. ¿Están el proyecto? No, hay algunas que no se terminaron. Y obviamente, ¿cuál es el inconveniente? Que están a medio talle, como decimos nosotros en el campo, pero están invadidas. Entonces tenemos una invasión y el derecho adquirido lo tiene, por ejemplo, Mónica, pero tú lo tienes invadido. Wow. Entonces hay un problema social que yo tengo que negociar contigo, Julio, para ver cómo te saco, para poderlo terminar, pero entonces Mónica me va a exigir que me la entregue, que se lo entreguen a ella. Entonces ya hicimos una prueba piloto y cogimos un edificio, nos asociamos, llegamos a un acuerdo con los invasores que estaban ahí o los adquirientes y lo terminamos y lo entregamos. Lo mismo pasó en Villa Olímpica. ¿Y entonces cómo repartieron la cuestión? No, ¿Le pagaron algo? No, porque ellos querían que se lo vendiera. Entonces lo que hicimos fue que se lo vendimos a un precio construido, remozado ahora, y tanto los que estaban dentro... ¿Y con ellos dentro? No, lo sacamos. Lo sacan. Lo reparamos y luego entramos un 50% de lo que estaban ahí, se lo otorgamos, y el otro 50% de otros que estaban también, que querían adquirirlo, pero que no lo tenían invadido, sino que sí estaban de buena fe querer comprar, y así lo hicimos. Lo mismo nos pasa en Villa Olímpica de Santiago. E hicimos también 2 edificios allá, lo tomamos, sacamos a las personas, lo remozamos y lo entregamos. O sea, hay un aspecto
que ahora está muy en boga. De hecho, nosotros hicimos esta semana un programa al respecto, inclusive ayer hubo un evento que nos ha puesto a pensar, y es la sismicidad en el Caribe. Hasta ahora, por suerte, nos han bordeado. Sí. Haití, después Puerto Rico, ahora Cuba y Jamaica. Sí. Son como dardos que están tirando. Ojalá que no se nos pegue uno. Eso esperamos. Pero en todo caso, hay normas que existen. Por ejemplo, yo recuerdo que después del terremoto de Puerto Príncipe, que fue una de las catástrofes más grandes del mundo, una de las razones que nos explicaban a nosotros los especialistas era, dice, aquí había un sistema de construcción para el desastre. Sí. Para el desastre, porque las casas se caían, no usaban varillas. No tenían varillas. Ni varillas tenían. Sin embargo, un mes después hubo uno de 9.2 en Chile. No se cayó nada. Creo que hubo 800 muertos nada más. Sí, hubo un edificio que se fue de lado. Pero las normas sísmicas, tengo entendido que la definen entre los ayuntamientos y obras públicas. ¿Ustedes no intervienen en esto? Mira, yo estaba como normativa. Yo estaba en obras públicas y trabajé ese tema. Qué bien. Yo fui de los propulsores con el ministro de ese entonces para que sacáramos un nuevo código de construcción sísmica, porque se estaba construyendo con el código viejo del 78. Sí. Y ya la técnica que hemos tenido en avance en ingeniería ha cambiado bastante. La experiencia... ¿Se está aplicando? No se está aplicando. Ahora todos los edificios que se están diseñando y construyendo desde 2010 a la fecha... Lo malo es lo que se hicieron antes de... Bueno, los de 2010 a la fecha están bajo el código nuevo y ahí no vamos a tener grandes problemas. A pesar de eso, hay muchos ingenieros constructores de mucha experiencia que antes del 2010 construyeron esos edificios que vemos hoy en día. Sí lo hicieron con los códigos de México, con los códigos de California, de Estados Unidos. O sea, que no se llevaban simplemente con el código de aquí. Ellos se cuidaron para protegerse. Y por eso yo no tengo duda de que la mayoría de esos edificios, después de 2010 hacia atrás, la gran mayoría están construidos con un código de resistencia. Obviamente, hay construcciones que son ligeras, que la construye el ciudadano, con el maestro, informales, que ahí uno no tiene control código, porque nadie metió la mano, o sea, ni obras públicas, a veces ni el ayuntamiento. En los barrios y en los barrios tú no te imaginas. La gente va y construye su casita. Poco a poco. Hace una y va agregando, son viviendas progresivas. Y eso es muy difícil de controlar, porque de hecho, ¿cómo uno lo hace? Bueno, pero podría haber algún tipo de supervisión, tanto de los ayuntamientos. O quizás de asesoría, más bien, quizás ustedes verlo como asesoría a estas familias. Por eso es lo importante de hacer un ministerio de vivienda, porque así uno puede tener un departamento nada más para inspeccionar las viviendas que construye el sector privado per se, de forma tal que se pueda dar seguimiento. ¿Ahora quién inspecciona? Nadie. No, nadie. Ni obras públicas ni los ayuntamientos. Es que es imposible Obra Pública supuestamente. Obra Pública supervisa la que ellos otorgan la licencia. Sí. O sea, si Obra Pública te otorga una licencia de una casa, de un edificio, ellos te dan la supervisión. Ahora, la casa que tú estás construyendo en Guachupita, estás construyendo en Villamella, en Cristo Rey, tiene tantos desniveles, detrás de la casa de tu abuela, no hay forma de que Obra Pública vaya, porque no está registrado que tú estás construyendo una vivienda. De ahí menos que no haya una denuncia de un vecino. Pero de ahí lo importante es el censo. Claro. Con el censo vamos a tener la realidad. Si tenemos, y ahora con los satélites. Y si vamos a tener la realidad que son el 1 millón de viviendas que están en mal estado, o es más o es menos, o si las viviendas per se que hacen falta, si son 400,000 o son 300,000. Con el censo nos vamos a dar cuenta realmente cuál es nuestra estadística. Ahora Julio ha mencionado. Eso, yo viví en Canadá un tiempo y yo soy economista y yo no tenía información en eso y decidí hacerle una casita a un perrito que yo tenía afuera y comencé a hacerla. Busqué a alguien para que me la hiciera.
y al segundo día llegó un inspector del ¿Cómo? ayuntamiento. ¿Y lo vieron por satélite? No, yo no sé cómo se enteraron. Atrás en el patio. Dios mío. No, y el permiso, ¿Qué? destruyan eso y no lo puedo y presenten creer. el proyecto del ayuntamiento. No lo puedo creer. Es una casita pequeña de 1 metro. Una casita de perro. Pero Dios mío. Bueno, y justamente ahora que Julio habla de los satélites, Mayovanex, yo creo que sería muy interesante La cartografía. No, un dron para fotografiar los barrios y que ustedes, para el INVI sería muy importante para saber incluso las viviendas en mal estado, todo sobre la zonificación. ¿Ustedes no utilizan o no tienen en proyecto utilizar drones fotográficos? Tenemos. Nosotros cuando vamos a proyectos que hay un desastre, nosotros vamos con drones, tenemos 4 y 5 drones que lo vamos volando para ver cuál es la realidad. Y entonces ahí nos damos cuenta cuando hay viviendas que están en zonas muy vulnerables y a veces la gente desesperada quiere que como quiera tú se la construyas ahí. Sí, pero no uno le dice, pero mira, la barranca del río está ahí a 1 metro, a 2 metros, no te la puedo hacer. No, pues yo la voy a construir. Entonces ahí viene el problema, si yo se la dejo construir o no. Entonces ahí entra el ayuntamiento. En México, por ejemplo, en Chile y en otros países ya se está aplicando el castigo al ayuntamiento. Eso implica al alcalde y también a los regidores. En México, si un alcalde permite que construya una vivienda en una zona vulnerable, le caben de 4 a 6 años de cárcel. Wow. Ajá. Sí. Wow. Entonces ahora, ¿qué están haciendo los ayuntamientos? No están permitiendo que construya en zonas vulnerables porque está en riesgo su persona también. Probablemente eso fue lo que pasó allá en Canadá. Es posible que allá en Canadá, voy a chequear eso en Canadá. Es Sí, posible me que parece allá. que sí. Yo no quiero caer preso, déjame, ese dominicanito está haciendo una perrera ahí. Sí. No, es que se necesita someter el proyecto y pedir la autorización y pagar unos impuestos. Señores, qué lejos estamos de eso, Mayovanex. Pero hacia allá vamos, hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Vámonos a la pausa. Y yo quisiera tratar un tema que yo no sé cuál es el tratamiento que le da el INVI en este momento, pero que es de suma importancia, y es la frontera. ¿Qué está pasando en la frontera y qué va a hacer el INVI o tiene planificado qué se puede hacer allí? Volvemos. El ingeniero Mayovanex Escoto nos acompaña en esta entrega, director del Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. Le preguntaba a Mayovanex en el segmento anterior, Mayovanex, una zona tan delicada como es la frontera, donde por un lado tenemos pues muchísima migración haitiana asentada y que va y viene, por otro lado tenemos zonas poco pobladas, tenemos un clima diferente, tenemos mucho problema, que es uno de los problemas que ustedes están atacando, de fogones que se cocina con leña. Si tienen una iniciativa específica ustedes para intervención en la frontera en este momento, y cuál es la planificación en esta zona que es tan vulnerable. Así es, por eso nosotros comenzamos primero con la parte que el presidente ha estado muy preocupado, que es la deforestación. Entonces, por un lado, el presidente, a través de un plan de deforestación, está sembrando toda la zona fronteriza, sobre todo todos los parques que se necesitan ser sembrados. Si usted hace una mirada desde Google, se da cuenta dónde queda República Dominicana y dónde queda Haití. Ahí es un mapa que te queda perfectamente. Eso es gracias a esa política del señor presidente. Pero nos dimos cuenta de lo siguiente. La misma persona de nosotros, nuestros dominicanos, que estábamos sembrando los árboles para forestar, resulta que estaban cocinando con leña. Entonces había que cortar árboles, dejarlo que se seque para hacer la leña. Entonces comenzamos a eliminar. Y por eso ya casi en la frontera estamos declarando 0 libres de fogones. Todos los fuimos y le cambiamos los fogones por las estufas, desde lo que es restauración, eso es en Dajabón, restauración, pasando por Bánica, toda esa parte bien pegado de Haití, Pedro Santana, esos son sitios difíciles, y comenzamos a eliminar todos esos fogones. Y por el sur está Mencía. Entonces está Mencía, y por ahí también trabajamos. Vengan a ver. Hoy en día, con el trabajo que está haciendo, y yo felicito al ministro de Defensa, Paulino Sen, y al mayor general Gonel en el Ejército, hoy en día podemos contar con una frontera más segura.
Y hoy entonces los ciudadanos permanecen más en esa zona. Le hacíamos la casa, pero... El gran problema es ese, que mucha gente, la frontera se está despoblando. Pero por eso Claro. era porque no había seguridad. Ahora, Sí. hoy en día, la seguridad, ellos se sienten protegidos. O fuentes de trabajo. Y ahí viene el plan de la visita sorpresa del señor presidente, que ha insertado criadero de conejos, ¿Se ha apreciado huertos. la visita sorpresa en la frontera? Claro, en Mencía el presidente ha ido como 5 veces. Y ahí se han hecho trabajos tanto de vivienda como también de parte de siembra de árboles, pero además de crianza de conejos. Ya muchos de los conejos que se están... Los conejos son binacionales. No, no, esos son en granja, pero lo bueno de eso es que todo el desayuno escolar de toda la zona fronteriza están comiendo de conejo al mediodía, déjame Se decirte. abastecen de ahí mismo. Sí, se abastecen Qué de ahí. bien. Entonces, tienen más proteína que el pollo, el conejo. Sí, Es mucho más buenísimo alimenticio. el conejo. Y eso Y se estamos le da haciendo. una fuente de trabajo. Y es una fuente de Claro. trabajo. Eso ha cambiado. Por eso que ahora la frontera hay que verla de otro punto de vista. Y si logramos insertar alguna zona franca, algunas empresas que puedan desarrollarse por allá, va a ser mucho mejor para que la gente permanezca allá. Porque el ciudadano en cualquier parte del mundo, para permanecer en un sitio, tiene que buscar una fuente de trabajo para poder sostenerse. Claro. Si no hay trabajo, emigra. Por supuesto. ¿Por Y qué? por eso el abarrotamiento de las ciudades. Y ahí viene la gran concentración y esos barrios periféricos que se nos forman desorganizadamente. O sea que se está trabajando fuertemente ahí en la frontera. Muy importante. Hablábamos fuera del aire de que ustedes están haciendo vamos a decir, un aporte a que los jóvenes se dediquen al deporte. ¿En qué consiste esto? No, nosotros lo que estamos haciendo es apoyando al deporte, sobre todo los atletas de alto rendimiento. Tenemos un acuerdo con el Ministerio de Deporte donde aquellos atletas que ganan medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, pero cuando usted va a su casa, lo que vive una casita cayéndose, de zinc, dañado. Ustedes a la reina del Caribe le hicieron su casa. A todos tienen qué premios. bien. Dependiendo de su categoría, uno prefiere Ciudad Juan Bosch, otros prefieren un apartamento ahí en Aguayo, otro pertenece a un apartamento en Nizao. O sea que, como decía Julio, la reina del Caribe se le está Sí, haciendo... claro, a todos los Ahora atletas. tienen que hacerlo con los toros de leche también. Eso gana más cuarto que nosotros, no, eso no. Eso sí es verdad. Eso tienen que darnos nosotros. Eso sí es verdad. Ellos Eso debieran no lo darnos, necesito. ellos debieran darle para los atletas un Sí, aporte, es verdad, un ¿eh? aporte al INVI, o sea, Ojo con atención esa allá, proposición. atención a los organizadores del Un evento pequeño invernal. porcentaje, ¿por qué Sí, no? A mira, los esto es para los atletas. atletas y así Sí. nosotros vamos. Pero mira, con gusto. vamos a formalizar eso. Yo me gusta la idea, Me Julio, gusta mucho eso está la bien. idea. Con todos los dominicanos. que son Con todo, atletas. con Sí, todo. con todo Ahora lo Pero tenemos sobre uno- todo, como es una parte de... Ahora tenemos uno que es el presidente de la Cervecería Nacional Dominicana en claro. Estados Unidos. Sí. Oh, claro. Eso- y ahí se tiene que... Bueno, vamos acercándonos de Alex. Vamos acercándonos. Para que Alex nos dé un milloncejo aporte, de dólares sí. para acá, ¿Eh? para eso. Sí. Una pequeña consejo, colaboración, un aunque, Sí, sí, sí. aunque no llegue al millón, aceptamos medio millón De dólares. de dólares. De dólares para poderlo- comenzar para los atletas. Así es. Mira, así es. me gustó esa. Y aprovechamos ahora que nosotros terminamos y quiero agradecer a todos los ciudadanos que tienen apartamento y vivienda en el INVI, que aprovecharon la gracia que le dimos del 60% de la deuda atrasada y un 40% del capital no vencido y que acudieron masivamente a pagar. ¿Cuántas personas fueron, Mayuanex? Estamos hablando de que hicimos una recaudación de más de 30 millones de pesos de gente que fue Qué a asaltar sus casas y ya estamos procediendo para entregarle los títulos de propiedad definitivos. Entonces la gente está contenta y que agradecemos, así como le pedí que fueran a pagar, quiero también agradecer que fueron a pagar y que fue muy decente y que todo se dio muy bien, que hoy en día el Instituto Nacional de la Vivienda ha podido darle a estas familias la oportunidad de poner su cuenta al día porque estaban muy atrasadas y hoy en día pueden contar ya muy pronto con su título de propiedad. Además de que también muchas viviendas, cerca de 1980 apartamentos y casas que tenían cuentas incobrables, el señor presidente a través del Consejo del Instituto Nacional de la Vivienda condonó esas deudas para que puedan tener también su título de propiedad a través de la comisión de titulación. Se le está procediendo para nosotros ir a su casa. Le vamos a llevar primero una certificación de cero deuda y luego le vamos a invitar a entregarle su título de propiedad.
Qué bueno, no es lo mismo vivir una casa que tener su título de propiedad en la mano. Eso es lo que te garantiza Claro. que eso es tuyo. Además de la dignidad. Ingeniero, ¿cómo podría el INVI incidir en que se fomente la inversión para arrendar vivienda, para el alquiler? Que es una modalidad que se usa en todo. Para eso tenemos que crear una ley. Sí. Hay una ley. Está Pero en el no, cen- pero está no, en el pero no Congreso. ampara a los inversionistas. Ujú. O sea, tenemos Pero que la mejorar. nueva que está en el Congreso tampoco. Sí, que ahí hay un tranque Sí. y necesitamos que ese tranque pueda darse la solución ideal. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? ¿Qué fue lo que hizo Europa? El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se benefició de gran parte de su fortuna construyendo apartamentos y plazas y rentándolos. Sí. Nosotros tenemos todos los bancos repletos de Sí, dinero. pero por otro lado, aquí hay también aquí en los contratos le ponen a uno que una vivienda va a subir 10% todos los años. Y eso Pero porque puede no, ser. si la ley es bien creada, no se puede hacer. Exacto. Pero tenemos que hacer la ley. Pero también tenemos que hacer la ley que proteja al ¿Quién inversionista. trabajaría Porque Claro, si no, nadie va a alquilar. se te muda Claro. una persona y de Y no repente paga no nada. paga y tú no lo puedes sacar. No, y para sacarlo dura 3, 4 años. Sí. Y después tienes Con que suerte, pagarle con para suerte. mudarlo. Sí. ¿Quién debería ocuparse de eso? ¿Ustedes? No, eso es el Congreso. Son los que Pero hacen la entonces, ley. Mayobanex. Pero para proponer... No, claro. Nosotros, tanto la asociación Acoprovi, Acoprovi. tiene un proyecto muy bueno. Nosotros que estamos revisando parte del proyecto de Acoprovi y que queremos socializarlo, Sí. el Estado con el sector privado, para que el Congreso nos dé una ley que no sea lesiva para ninguno de los Pero sectores. esto es que esta modificación que tú dices que se está haciendo o que está propuesta, ¿entraría dentro de la aprobación si se aprueba el nuevo código? ¿O habría que ser ¿Cuál código? una modificación? No, pero esto es una ley aparte. inmobiliaria. ¿No? Esto Pero es que yo tenía entendido que dentro de la modificación que está en el Congreso hay una modificación de la ley ¿Del inmobiliaria. Ministerio de Vivienda? No, ¿Eh? no, es que son No, cosas diferentes. son cosas diferentes. Lo que queremos es una ley para apoyar lo que dice Julio. Sí. Si tú tienes $2 millones en el banco, X, y te están pagando unos intereses tan bajos que tú prefieres Claro, hacer construir unas casas. Para 2, alquilar. 3 edificios para alquilar y tú Claro. vives de ese alquiler. Claro. Te es más rentable que tener Y al en el país banco. también les es más rentable. Exactamente, por eso se desarrolló Europa, Claro. por eso se desarrolló Estados Unidos, Claro. porque dan facilidades. Si el Estado no te castiga con ese dinero que tú vas a hacer una inversión para tales fines, entonces tú tienes facilidad. Claro. Pero si lo vas a perder, tiene que protegerte el Estado también de que si tú le rentas un apartamento a Julio, Julio no venga con una vagabundería. Julio, tú tienes que decirle, mira Julio, si tú no me pagas, Tú a los te- 2 meses te saco. No, y las reglas se escriben. Claro, Exacto. claro. Y el En Estados reglamento de Unidos, la ley. Claro. en Estados Unidos, ahí cruzando, si tú tienes 2 meses atrasado, simplemente te notifican y un juez de cualquier sitio te da una sentencia donde quiera que tú tengas 2 cheles del banco, te la chupan, así, ¡wup! Sin hablar mucho. Y te ponen entonces en lista negra. Y Que para no tú te alquilan más conseguir casa. una casa, tienes que presionarte mucho. Porque ya tú estás en una lista que tú no calificas para prestar, alquilarte una casa. Y como nadie quiere dañar su crédito, porque eso implica que no va a poder tener Claro. préstamo, ni va a poder tener un alquiler de carro, ni nada, Nadie entonces lo hace. todo el mundo paga. Entonces, o no se mete en compromisos que no va a poder. entonces, por eso enfrentar. debemos preparar esa ley para que todo ese dinero que está en la banca, nosotros poderlo convertir en una ciudad más No, en moderna. una época, hace 40, y más atrás, años atrás, aquí se usaba mucho el alquiler. Sí, muchísimo. Ahora cada vez menos, cada vez, o la gente se queda con los familiares viviendo o adquiere su vivienda. Pero es por eso, Julio, porque ahora, Claro. me excusa, pero por ejemplo, yo tengo un amigo que dice, yo nunca le alquilo a un abogado, porque no hay forma de sacar a un abogado de un... Difícil. ¿Tú ves? Entonces, pero si las leyes están claras, no importa que tú seas abogado o ingeniero, simplemente mira, si tú no cumples, esto es lo que aplica. Y ya. Claro, claro. Mayobanex, tú en estos últimos minutos que nos quedan, ¿pudieras hablar de cuáles son los grandes retos del INVI con miras a nuestra realidad nacional? El primer reto del INVI es tratar de bajar el déficit habitacional. Y para eso hay que hacer grandes inversiones en vivienda.
no solamente lo que es Ciudad Juan Bosch, hay que repetir en cada una de las provincias una Ciudad Juan Bosch, pero también con un incentivo especial para el sector privado, porque el Estado nunca va a tener dinero para hacer todo eso. El esquema de Ciudad Juan Bosch, el Estado hace la urbanización, pone los servicios y el privado construye los apartamentos y lo vende. Es decir, ahí tienen las acometidas, todo, sí, las aceras, las calles, los parques. Que es casi un 30%. El 30% de la inversión de un proyecto inmobiliario. Claro. Y eso lo pone el Estado como subsidio al adquiriente. Exactamente. Eso es parte del bono que requiere el adquiriente. No, ¿De cuánto es ese bono? ¿De cuánto es ese bono? Tengo entendido varía. Que incluye el ITEVIS. Sí, o sea, en el caso de los proyectos de bajo costo, sí, se está exonerando el ITEVIS, sí, se está exonerando el pago de impuestos al ayuntamiento, sí, a obras públicas y al CODIA. O sea, son como 12%. Un 12% aproximadamente que te están bajando de un golpe. El valor. Mayovanex, gracias por estar aquí. El ingeniero Mayovanex Escoto, director del Instituto Nacional de la Vivienda, hablándonos de cuáles son esos retos y logros que ha tenido el INVI en estos últimos años de su gestión a partir del 2016. Gracias, Mayovanex. Gracias a ti, Mónica, Julio. Hasta la próxima, amigos.